Buenos días. Pues nos ha venido muy bien el cuento de las cuevas que iba adelante, porque nosotros vamos a contar cuentos de bellotas. Y es que en las cuevas se comían muchas bellotas. Las bellotas alimentan, son buenas, algunas amargan un poco, pero hay que quitarles un poquito de cáscara, probarlas, y después están muy ricas. De hecho, desde siempre en los yacimientos antiguos se han encontrado bellotas. Se sabía que eran de consumo humano porque estaban peladas. Y también las consumían los animales, pero se sabía que las consumía la gente. Bueno, tienen calcio, tienen fósforo y tienen sobre todo potasio, que nadie lo dice, pero es necesario para fijar el calcio en los huesos y es muy bueno. Seguramente, como dice Ana María la Justicia, no lo promocionan porque es muy barato. Las bellotas se tuestan y con ellas se hace harina. De hecho, en estos yacimientos antiguos se han encontrado molinillos con los cuales molían las bellotas para hacer harina. Con esa harina también se hace pan, un pan un poco rústico. También ya en plan más glamuroso valenciano se puede hacer horchata de bellota, que no me voy a extender, que decir cómo es la receta, pero vamos, en internet se puede encontrar. Hay jabón también, bien, también, y seguramente muchas más cosas. Otra cosa que se hace con las bellotas es turrón. El turrón del pobre es un higo seco con una bellota dentro. Y ya en plan muy fino están las tostas de bellota, que en Toledo se las dan a los turistas. Es una rebanada de pan con bellota tostada muy picadita encima y un buen chorro de aceite de los Montes de Toledo, que igual podría ser de aquí de Loranca de Tajuña, que está más cerca, a 20 kilómetros. Bueno, pues hay bellotas de roble y bellotas de encina. Lo mismo el roble que la encina, son todas comestibles. Lo mismo el roble que la encina, son árboles muy fuertes, muy resistentes, resistentes al frío, a las inclemencias del tiempo, a la sequía. El roble decían que era la hoja que engañó al diablo, porque el diablo se había creído que estaba seca y luego no lo estaba, solamente era por el color. Y las encinas se hacen muy grandes, llegan hasta 25 metros, pueden vivir hasta 800 años y el tronco puede medir hasta 1 metro y más. Bueno, también se dice, hay un refrán, que durante su larga vida las encinas son los únicos árboles que cambian de género 2 veces. Primero son hembra, luego macho y luego hembra otra vez. Hembra fue mi nacimiento y macho mi mocedad, y por mi buena fortuna hembra me volví a quedar, porque efectivamente primero es la bellota, después cuando nace es el chaparro pequeñito y cuando crece y ya es grande es la encina otra vez. Con la madera de las encinas se hacen unos cuencos que también se han encontrado en los yacimientos antiguos, que es la cocina más antigua que existe, porque cocían los alimentos con ello, no poniéndolos al fuego, porque al ser de madera se quemarían, sino que metían piedras muy calientes dentro y con ese calor hervían los alimentos. Estos cuencos se utilizaban ya antes que la cerámica y antes que los metales, y después se siguieron usando también con la cerámica y con los metales. Son los ancestros del pote gallego y del caicu vasco. Sobre todo se encontraban en los yacimientos de bronce. Los yacimientos de la Edad del Bronce están muy asociados a este tipo de cuencos. Hay yacimientos aquí muy cerca, muy cerca de Molina de Aragón, en un pueblo que se llama Herrería, en la zona de las Parameras de Molina, en el Alto Tajo. Hay un yacimiento muy cerca, por cierto, de la Cueva de los Casares, donde estuvieron contando el domingo pasado. Hay un yacimiento que se llama el Ceremeño. Este yacimiento lo descubrieron los vecinos de Herrería y se puede visitar. Hay que decírselo al Ayuntamiento de Herrería y hay también un museo en el pueblo que está asociado al yacimiento este. Después, ahí por supuesto se han encontrado bellotas, por eso hablaba yo de este yacimiento. Hay otro yacimiento famoso que está creo que del siglo VI-VII antes de Jesucristo. Hay otro yacimiento famoso que está en la provincia de Ciudad Real, que se llama La Encantada. La Encantada es un nombre muy común asociado a los yacimientos antiguos, porque
Bueno, la encantada es un personaje también de los cuentos de los cuentos maravillosos. Es una mujer que con el cabello largo, sobre todo en las noches de San Juan, aparece cerca de lugares mágicos, cerca de rocas, de cuevas, de sitios de agua, se está peinando el cabello, también a lo mejor en vísperas de boda, y protagoniza siempre acontecimientos mágicos, misteriosos. Se dice la encantada o bien la mora encantada, o las mouras. En Galicia son solamente las mouras, que no son moras porque en Galicia nunca estuvieron los moros, sino que son estos personajes maravillosos que sería la encantada. Bueno, pues en muchos yacimientos antiguos del centro y del sureste tienen el nombre de la encantada, como creo que está en un pueblo de Ciudad Real, en Granadilla de Calatrava, me parece que está. Y también allí se han encontrado bellotas. Y estas bellotas estaban en cuencos, se le ofrecía a la diosa. Allí lo principal de ese yacimiento de la encantada es un templo ceremonial donde se hacían rituales de enterramiento y esas bellotas se ofrecían a la diosa en esos rituales. Bueno, mi amiga Emilia va a contar un cuento de bellotas maravillosas también y se llama El sembrador de árboles. Son dos personajes, uno de ellos va a hacer ella de protagonista. Bueno, en 1910 decidí hacer un viaje por el norte de Italia y fui a una zona que estaba entre montañas y mesetas. Llevaba 3 días de camino. Perdón, es que estoy muy acatarrada. Llevaba 3 días de camino cuando me quedé sin agua. Entonces decidí dormir en unas ruinas de una casa que había. Al día siguiente empecé a caminar unas 5 horas y a las 5 horas, a lo lejos, vi una figura negra y pensé, ¿será un árbol solitario? Me fui acercando y no. Vi que era un pastor que me dio agua y estaba con 30 ovejas y le veía con una vara que hacía hoyitos en la tierra y metía algo. Le pregunté, ¿qué hace, buen hombre? Pues estoy sembrando robles. ¿La tierra es suya? No, no es mía, pero tampoco me preocupo de averiguar de quién es, me da lo mismo. Era un hombre muy silencioso que transmitía muchísima paz. Me invitó a ir a su casa para que yo descansara y él aceptó encantado. Cenamos juntos y después de cenar vi que sacaba una bolsa con muchas bellotas, las puso sobre un paño y separó las buenas de las malas. Luego recogió sus cosas y se fue a dormir. Al día siguiente le pedí que si le podía acompañar, porque la verdad me extrañaba, tenía curiosidad de ver cómo este hombre que se podía mover en un paraje así tan solitario. Él le gustó muchísimo la idea. Antes de salir, cogió las bellotas que había separado, las puso en un caldero, las remojó así varias veces y luego ya salimos con las 30 ovejas, con la vara que hacía hoyitos en la tierra y lo que metía era en cada hoyito una bellota. Me dijo que había sido agricultor cuando vivía su mujer y su hijo, pero que al perderlos decidió retirarse en soledad. Entonces la ilusión de este hombre era, llevaba ya 3 años trabajando en esto. Entonces la idea de él era que plantar unas 100.000 bellotas, de ellas germinarían 20.000 y se quedarían en unas 10.000 porque los roedores que se comían las raíces y la sequía, pues se quedarían eso en 10.000. Luego le volví a ver, ya nos despedimos, y le volví a ver a los 8 años, después de que había pasado la Primera Guerra Mundial a la que me tuve que alistar, y no sabía si me la iba a encontrar, pero me la encontré, me dio una alegría tremenda. Ya no se dedicaba, ya no tenía ovejas, se había dedicado mejor a las colmenas.
porque las ovejas dañaban mucho los árboles. El paisaje era impresionante. El viento había ayudado a dispersar las semillas de las flores y había cantidad de arbustos por todas partes y arroyuelos que años antes estaban secos, pues estaban ahí con agua. Bueno, decidí desde 1920 irle a visitar todos los años. No siempre le salían bien las cosas, había años que las bellotas pues, se secaban, pero él seguía con la tenacidad y la paciencia, que es más fácil encontrarla en la soledad. Luego, en 1935, pasaron por allí unos políticos y dijeron que, bueno, que ese bosque pues, que había crecido accidentalmente. Y yo ya dije, yo ya no puedo guardar más silencio, porque se lo había estado currando este hombre que no quería conseguir ni fama ni dinero. Entonces hablé con un amigo que tenía un buen cargo en la administración. Consiguió 3 guardias forestales y que se dedicaron a cuidar y a vigilar los árboles. Luego estalló la primera... Bueno, antes de esto, ya con 75 años, él se construyó una casa, como una cabaña, para no tenerse que recorrer el bosque, porque el bosque tenía 11 kilómetros de largo por 3 de ancho en algunas partes. Y entonces, bueno, ya se iba haciendo un poco mayor y se tenía que cuidar un poquito más. Luego vino la Primera Guerra Mundial y yo le visité acabada la Segunda Guerra Mundial. Y le visité y bueno, ya eso ya parecía otra historia, el paraje, ¿no? Pero no solo me llamaba a mí la atención, también llamaba la atención a los cazadores que iban por ahí y a la gente que vivía cerca, ¿no? Pensaban que era una pura astucia de la naturaleza, ¿no? Lo que estaba pasando. Él seguía plantando y plantando. Murió a los 99 años, este hombre silencioso, con un brillo especial que tenía en los ojos, que lo mantuvo hasta que se murió. Un hombre que no empleó medios técnicos, pero que con su ilusión, con sus manos y su corazón, consiguió que ese paraje tan inhóspito se convirtiera en un vergel. Y colorín colorado, este cuento se acaba.